Vamos a hablar sobre el Día del Amor judío también. Sí, es Tu B'Av, ¿okay? Todos conocen el Tisha B'Av, todos conocen. Todo el mundo. Pero el Tu B'Av no lo conocen. No. O mejor dicho, lo conocen un poco mal. Unos piensan que es como el Valentine's Day judío, nada más Día del Amor, y que todo el año pueden hacer lo que quieran. ¿Okay? Y San Valentín. Como uno preguntó a un rabino si el Día del Amor ya entró o que todavía él puede seguir molestando a su esposa. Pero entonces es el concepto malo. Tenemos que entender de qué es Tu B'Av. Y agarrando el Tu B'Av vamos a llegar a un concepto más del rezo, la fuerza del rezo, cuándo el rezo funciona y cuándo no va a funcionar. ¿Okay? Siempre funciona, pero vamos a ver dónde. Es decir, uno quiere cambiar, uno quiere ahorita recibir $5 millones, uno quiere que su papá que tiene 120 años sigue viviendo 50 años más. Entonces no va a funcionar. Hay que ver qué, cuándo, y dentro de las palabras hoy, pongan atención, voy a meter un concepto sin decirlo. Entonces lo que entiende, entiende, lo que no entiende, entonces no entiende, pero por lo menos va a tener mucho para pensar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es Tu B'Av? ¿Qué pasó en 15 de Av? ¿Y qué tiene que ver con amor? Y es más, ¿qué tiene que ver con Tisha B'Av? Porque el mes de Av es el mes más interesante. Mitad muy triste y mitad lo más alegre. Dice el Talmud que no existieron días buenos para Israel, para el pueblo de Israel, como Tu B'Av. Es decir, Tu B'Av es el mejor día del pueblo de Israel. Y más alegre, más de Purim, más de... ¿Qué pasó en Tu B'Av? Pero vamos a ir por la historia, ver algunas cosas que pasaron en este día. Primero, en la Torah está escrito que los tribus, teníamos 12 tribus del pueblo de Israel, que se hicieron 13, no podían casarse uno con el otro, sino dentro del tribu. Pero el Talmud después explica que ese era nada más para la generación que entró a Israel, para recibir cada uno su espacio, su terreno en Israel. Pero después ya se podían casarse uno con el otro y no tenía que casarse nada más dentro de un tribu. ¿Okay? Entonces, sacar esa conclusión era alegría, que todos pueden estar juntos. Primera alegría. Segunda alegría, dice que el tribu de Binyamin pasó una historia muy terrible. Un día lo podemos alargar más de esa historia, sobre una mujer que llegó, que lo mataron, que esto, que el otro. Todos se enojaron contra ellos y dijeron no se puede casar con este tribu. Y el tribu de Binyamin empezó a disminuir hasta que llegó sobre un peligro que ya va a dejar de existir. Y llegó un día que Jajamim, que otra vez aceptaron a casarse con ese tribu, es decir, ya recibieron el castigo de alguna manera y otra vez hay unión. Otro motivo de alegría en este día. Todo pasó en el 15 de Av. ¿Okay? Tercera alegría, dice que en el tiempo del templo, ustedes saben que primero había el rey, cuando pidieron del profeta Shmuel, había el rey Shaul, después había uno que se llamaba Ishboshet, hay una discusión cuánto tiempo era, después David Amelech, el rey David, después el rey Salomón, ya estamos hablando en el año 2928 de la creación del mundo, que empezó a construir el templo y todo, como hace 2700 años, más o menos. ¿Okay? Y después de rey Salomón llegó su hijo, Rehavam. ¿Okay? Hasta ahí, hasta ese momento, todo el pueblo de Israel estaba unido bajo de un rey. ¿Okay? Pero de Rehavam, el pueblo de Israel pidió una rebaja de los impuestos porque el rey Salomón puso muchos impuestos. Rehavam fue a consultar a sus amigos mayores, ancianos, ellos le dijeron baja un poco los precios. Se fue con los jóvenes, ellos dijeron no, sube los precios porque van a pensar que sos débil. Al final él dijo que él va a ser mucho más fuerte de su papá y va a aumentar impuestos. La gente parece que no le gustó esa respuesta, publicaron por Facebook contra él y de ahí empezaron a repartir el reinado. Casi 10 tribus se fueron con Yerovam ben Nevat y se quedaron 2 tribus y Piro con Rehavam. Empezó a dividir el pueblo de Israel hasta la
el exilio. 100 años antes del exilio fueron a agarrar, Sanjerib agarró los 10 tribus y hasta hoy no sabemos dónde están. Okay. ¿10 se fueron con quién? Con Yerovam ben Nevat, y de ahí tenían muchos reyes hasta que hasta la diáspora de ellos, y de ese momento estamos hablando en 3200 más o menos, ¿ok? Hace 2500 años, ya no sabemos qué pasó con ellos. Hay muchas especulaciones en el mundo, que los etíopes, que esto, que el otro, que en la India, pero ese es otro tema, no lo dejamos por ese momento. En fin, Yerovam ben Nevat, ¿ok? Su reinado con los 10 tribus se quedó afuera de Jerusalén. Ahora imagínense que para las fiestas tenían todo que subir al templo en Jerusalén. Ahora en el templo, ¿quién va a estar? ¿Quién el único que va a poder sentar en el templo? El rey de la raza de David. Entonces, ¿qué va a pasar con Yerovam ben Nevat? Va a ser como todos. Entonces, de alguna manera, Yerovam ben Nevat tenía miedo que todo el pueblo de Israel otra vez va a empezar a juntar y a unirse, y él va a perder su puesto como rey. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ya no necesita subir hasta Jerusalén para el templo. Hacemos un templito aquí con nosotros, pongamos unos ídolos bonitos, y ahí vamos a... ¿Para qué subir a Jerusalén? Prohibió la subida a Jerusalén y puso becerros de oro, dice, puso becerros ahí para que la gente hagan todo lo que quieran ahí, pero no en Jerusalén. Hoshea ben Ela era un rey mucho después de él, anuló esto y otra vez permitió la entrada o el viaje a Jerusalén. Este día era Tu B'Av, ese era el día de alegría, que otra vez se podían ir a Jerusalén y unirse todos juntos. Ok, se anuló esta idolatría de alguna manera que hizo Yerovam ben Nevat, otro motivo de alegría en este día. Otra cosa que pasó en Tu B'Av, ustedes saben que después de la revolución de Bar Kokhba, ok, en el año 132 de la era común, después de la destrucción del templo, otra vez empezaron a rebelar contra los romanos, y al final los romanos lograron otra vez a regresar y mataron a todos los que estaban, más de todo en la ciudad de Beitar. ¿Ok? En este día, Tu B'Av, recibieron el permiso para enterrar a los muertos de Arugei Beitar. ¿Ok? Otro motivo de alegría. Otro motivo de alegría había que en este día, Tu B'Av, ya dejaron de traer maderas para el templo. Ustedes saben que para en el Mizbeach, en el altar, siempre había fuego, entonces siempre tenía que mantenerlo con maderas secas, y el día Tu B'Av era el último día que trajeron esas maderas al templo. ¿Qué alegría es? Dicen porque ahí ya tenían más tiempo, podían estudiar más Torah, porque ya no tenían que cortar árboles, entonces tenían más tiempo para estudiar, momento de alegría. Y el último motivo de alegría es que terminaron de morir la generación del desierto que salieron de Egipto antes de entrar a Israel. ¿Qué alegría es? Vamos a ver. Pero antes de todo, lo que vemos aquí es totalmente la otra parte de Tisha B'Av, la parte alegre. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Tisha B'Av? Primero, odio gratuito. ¿Y cómo se limpia el otro odio gratuito? Con el amor gratuito. ¿Y cómo se refleja en esas cosas? Que los tribus otra vez se podían casar uno con el otro. Ahí se arregló una parte de Tisha B'Av. ¿Okay? La otra parte del Bet HaMikdash, que no podían subir al Bet HaMikdash, que hicieron idolatría y eso, es la otra parte que dijimos, el otro motivo que Hoshea ben Ela anuló esta prohibición de Yerovam ben Nevat. Una de las cosas que pasaron en Tisha B'Av, de las tragedias, es la muerte de esa ciudad que se llamaba Beitar. Entonces la otra parte es que podían enterrar a esos muertos y darle el último kavod, el último honor. ¿Ok? En Tisha B'Av no se puede estudiar Torah, porque Torah es alegría, uno tiene que estar contento cuando estudia. ¿Ok? Ya dijimos la pregunta que si alguien está triste al estudiar, si puede estudiar o no, pero en fin, no se puede estudiar en Tisha B'Av la Torah. ¿Ok? Nada más cosas de la destrucción, cosas tristes. Entonces, este día de Tu B'Av dijimos que tenían más tiempo para estudiar Torah. Otra vez la otra parte que arregla esa tristeza. Y la última cosa, todo Tisha B'Av, ¿cuál es el primer suceso que pasó en Tisha B'Av? Los espías que regresaron y empezaron a hablar mal de la tierra de Israel.
Ahí empezó Tisha B'Av. Ese fue en Tisha B'Av. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Los muertos del desierto. Es decir, porque esa era la generación de los espías que no querían entrar a Israel, que dijeron que Israel es lo peor, que Israel es una tierra que come a sus habitantes y muchas cosas así. Dijo Dios, no quieren entrar, no entren. Entonces ese día era el último día de esa generación. Entonces todas esas cosas que pasaron en 15 de Av son las cosas que pasaron en Tisha B'Av, pero la parte triste. Aquí estamos hablando en la parte alegre, que es decir, el día y la noche, en otras palabras, ¿okay? Por eso ese día se considera un día tan alegre, ¿okay? Dice Jajamim que uno que alegra a los novios, ¿okay? Que vamos a tener una boda en sábado en la noche, entonces ahí pueden ya aplicarlo. Se considera como si fuera construyendo una jubá en Jerusalén, una casa destruida en Jerusalén. Otra vez, uno que alegra, que pone alegría y viene, o a veces para unos es no venir para hacer alegría, pero él hace todo lo que hace para esto, para darle más alegría a la pareja que se case, se considera como que está construyendo una parte de Jerusalén. ¿Qué tiene que ver? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Jerusalén fue destruida por odio, por desconexión, y la otra parte es conexión. Entonces, si estás haciendo alegría en la boda y esto, estás haciendo una parte de la construcción de Jerusalén. Es amor contra odio. En la parasha de la semana vamos a leer una frase de amor. ¿Cuál es la frase de amor? Después de Shema Israel que viene, Ve'avta et Hashem Elokeja. Ve'avta le'areja kamoja, una cosa. Aquí es Ve'avta et Hashem Elokeja. Uno tiene que amar a Dios. ¿Cómo uno puede amar a Dios? ¿Cuál es la forma que uno puede amar a Dios? Estudiar. Misbot. Es estudiar, pero ¿cómo amar a Dios? Entonces tiene razón. Hacer las cosas como el Dios. Tiene razón. Cuando uno, ¿cómo puede generar amor? ¿Cuál es la forma de generar amor? Uno, ¿por qué quiere a sus hijos? Si nada más molestan y gastan plata. ¿Por qué? No, es verdad. ¿Por qué quiere a sus hijos? Son sangre de No, y sangre. Si yo saco sangre, quiero mi sangre. Porque hay un sentimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué está generando ese sentimiento? Porque es de tu propia sangre y es que uno siente. ¿Y qué? ¿Y por qué? Ok, siente. ¿Y por qué siente? ¿Ah? El sentimiento está en la sangre. Si te quitan sangre y tú donas sangre a un árabe de la Hezbollah o no sé qué, ¿lo vas a amar ahorita? ¿Lo vas a querer? La sangre es el único motivo. Uno da... Es que uno da vida. Había uno que era muy tacaño, muy tacaño, ¿ok? Y una vez le dijeron, mira, tú sos la única persona que puede salvar la vida de este señor. Entonces dale de tu sangre, dona sangre. ¿Qué te pasa? No es plata, sangre. Da sangre. ¿Cuál es el problema? Dijo, no hay problema. ¿Cómo? Yo dije que hay problema. No hay problema. Con $100,000 lo arreglamos. Si él quiere vivir, que pague. Ok, está bien. Le dijeron, ok, ¿quieres pagar? Te pagamos. No hay problema, pero dale la sangre para que se pueda recuperar, trabajar y te va a pagar. Dijo, no. La plata lo quiero ahorita. Dijeron, ¿qué te pasa? Dale la sangre, es urgente, si no mañana va a morir. Dijo, sí, pero yo sé que cuando él va a tener mi sangre no me va a querer dar ni un centavo. Entonces, esa es prueba para lo que dices, pero no creo que es verdad. Es decir, la sangre no es el único motivo que genera amor, sino el amor se genera por un motivo diferente. ¿Cuál es el motivo? Cuando uno da, empieza a crear una conexión sentimental. Cuando uno invierte en algo, por ejemplo, hay gente que tienen sentimientos también a la casa de ellos, al carro de ellos, a un reloj que tienen, aunque lo pueden ofrecer uno nuevo. Toma uno nuevo, no quiero quedar con el viejo, porque tiene sentimiento. Cuando uno invierte en algo, ¿ok? Ese ya crea una conexión entre él y esa cosa que lo invirtió. Entonces, los hijos es lo que más invertimos en ellos. Y cada vez que le das más amor estás generando. También, ese es el día del amor. Por eso siempre dijimos que el corazón es el amor, porque es el órgano que da y recibe sangre todo el tiempo. Al dar y recibir hay amor. Esa es la parte más importante de amor, es dar.
porque si no das, no vas a tener ese sentimiento de amor. Si uno le dice a su mujer, yo pienso mucho de ti, y yo pienso comprarte regalos, y yo pienso llevarte al shopping, y yo pienso llevarte a los paseos, entonces ella va a decir, y yo pienso que estoy casado contigo, pero no más. Es decir, el pensar no es suficiente, uno tiene que actuar y hacer cosas en la práctica para generar este amor. Y eso es siempre lo que digo en los matrimonios, que nosotros, el novio rompe el vaso y no rompe la botella, porque el vaso es la cualidad de recibir y la botella es dar. Entonces uno rompe la cualidad de recibir y tiene que empezar a dar. ¿Okay? Es el sol y la luna también. El sol se dice en la Torah lo llaman grande y la luna lo llama pequeña, porque el sol da luz y la luna recibe. Lo que da es grande y lo que recibe es pequeño. Okay, todo eso gira alrededor del mismo concepto. Entonces regresamos, ¿cómo se puede amar a Dios? Dando, ¿cómo dando? Estudiando también, cumpliendo mitzvot, haciendo cosas. Mientras más vas a hacer, más te vas a conectar. Hay gente que dice, pero yo no siento nada con los tefilín, yo no siento nada con... Sí, por supuesto no vas a sentir si no vas a invertir y vas a esforzar para hacer las cosas. Ahí vas a poder tener amor. Entonces ese es el día de Tu B'Av. Es un día que tenemos que invertir, que tenemos que poner, que esforzar para empezar a sentir este amor. Amor no viene de abracadabra, de una magia, de una palabra, uno abre esto y llega amor. No, amor es el corazón, ese lo más, hay que invertir, hay que trabajar. Ustedes saben cuando uno dice que Yitzhak se casó, ¿okay? Dice que se casó, metió a su esposa a la casa y después se enamoró de ella. Entonces todos dicen, pero está mal, primero tiene que enamorar y después casarse. Dijo, no, uno se casa por la pasión, no tanto amor como siempre piensan. Con el tiempo el amor crece, ¿okay? Con lo que uno hace. Okay. Entonces, ese es 15 de Av. Ahora, si yo digo 15 de Av, ustedes tienen que recordar, asociar con Tu Bishvat. Con Tu B'Av, Tu Bishvat. ¿Okay? ¿Qué tiene Tu B'Av con Tu Bishvat? ¿Qué es 15 de Shvat? 15 de los árboles. Pero ¿qué tiene que ver la conexión con Tu B'Av? Escuchen bien, una cuenta rápida. Dicen que el mundo, hay dos opiniones cuando Dios creó el mundo. O en Tishrei o en Nisan. Pero es el humano. ¿Cuándo creó el mundo? 5 días antes, porque el humano fue creado en el sexto día. Entonces 5 días antes, ¿qué te da? O la opinión puede ser 25 de Adar, que es antes de Nisan, o 25 del mes de Elul, ¿okay? Que empezó a crear el mundo. Ahora dice el Talmud que 40 días antes de reproducir el feto, ya anuncian en el cielo con quién se va a casar. ¿Ustedes saben eso? ¿Okay? Basher. Dice que está escrito en la Torah que uno tiene que dejar la casa de sus papás y pegarse a su esposa. Dice, ¿cómo puedes pedir de uno desconectar? De alguna manera va a tener que seguir honrando a sus papás, pero desconectar de una conexión biológica y ir con la esposa que no es biológica. Entonces dice, no, 40 días antes de que ellos se hicieron sus papás de alguna manera, y ya estaba más conectado con su esposa. Es decir, hay más conexión con la mujer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay una conexión de 40 días antes con la mujer, con el amor, con la otra parte de uno para completar. Entonces, si agarramos 40 días antes de 25 de Elul o antes de 25 de Adar, ¿a dónde llegamos? O a Tu B'Av o a Tu Bishvat. Exactamente, los días. O a 15 de Av o a 15 de Shvat. No es Kabbalah, es cuentas. No es para probar algo, pero es para pasar el mensaje. ¿Okay? ¿Qué pasó en Tu Bishvat? Estamos hablando de los árboles. Ya en la clase de Tu Bishvat dijimos qué pasó con los árboles. Entonces ya llegamos hasta Adam Arishon con el árbol, porque dice en la Mishnah, el Talmud dice Rosh Hashanah La'ilan, al árbol, a uno, singular, porque hace alusión al árbol de Adam Arishon. Adam Arishon, que era el pecado de la sabiduría, pero Dat en hebreo lo llaman también conexión. Dat es conectar también, ¿ok? Conectar, Ve'adat Hayom, conectar. ¿Qué hizo Adam Arishon? Pecado del Dat, que es desconectar. Otra vez estamos hablando de una parte de desconexión
Y y la otra parte de conexión. Sí. Entonces tu Be'Av complementa lo que es el Tu Bishvat. ¿Ok? Son dos partes. ¿Ok? Son exactamente, tienen, si dividen el año en dos, van a recibir mitad y mitad. Entonces 15 de Av está frente de 15 de Shvat. ¿Ok? Esa es la parte de esto. Ahora, entonces conectar y el amor y todo lo que tenemos que hacer, pero hay una parte importante. Dijimos que una de las cosas que pasaron en Tu B'Av era que dejaron de morir la generación del desierto. ¿Y qué tipo de alegría es? Es tristeza que dejaron de morir porque no había más. Entonces dice no, había más. Se quedaron como 15,000 más. Si dividimos 600,000 en más o menos 40 años, te sale cada año 15,000 que murieron. 600,000 habían en el desierto. Sí, de personas, de hombres. Las mujeres no murieron. ¿Por qué no murieron? Hombres de 20. Momentito. Porque ¿Solo hombres? las mujeres querían a la tierra de Israel, dice Jajamim, querían a la tierra de Israel, y por eso las mujeres sí entraron a Israel. Pero tal vez hay y por otro eso hay más motivo, mujeres porque en la las clase. mujeres pueden tener hijos. ¿Ah? Sí, también. Pero ella dice que los hombres murieron, ¿ok? Entonces, así que no somos tan machistas como dicen, porque aquí dice muchas cosas a favor de la mujer. Y en verdad, dice que las mujeres querían mucho la tierra de Israel y hablaban siempre bien de la tierra de Israel. Tenían más contacto con eso. Ok, entonces, quedaron como 15,000, los últimos. ¿Por qué ellos quedaron, los últimos 15,000? ¿Por qué todos murieron y ellos quedaron? Son los Tienen hijos, ¿no? testimonio. Dice, Los hijos. porque ellos rezaban. Entonces dicen, pero todos rezaban. ¿Cómo? Todos rezaban, por supuesto que todos rezaban. Entonces escuchen lo que vamos a decir ahorita. Y ese va a cambiar un poco lo que estamos pensando de eso. Dice que el Kohen Gadol, ustedes saben, cuando alguien mató a alguien sin querer, ¿dónde tenía que entrar? A la ciudad de refugio. Había ciudades de refugio, ahí tenía que escaparse. Ok, si era sin querer. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte del Kohen Gadol. ¿Qué tiene que ver Kohen Gadol con este asesino que lo hizo sin querer? Entonces hay razones que dice que él tenía que rezar, el Kohen Gadol, o hay una razón que dice que cada uno hay sin querer y hay sin querer. Es decir, uno va con el carro, maneja bien y todo tranquilo, y alguien le llega de repente, se brinca y lo mató sin querer. Pero hay uno que manejó a 180 y mató a alguien. Y también alguien que se echó de repente a la carretera sin querer, también sin querer, pero hay diferencia. Entonces cada uno tiene que tener como una condena diferente. ¿Cómo puede decidir? ¿Cómo puede saber cómo era sin querer de él? Entonces por eso dijo Dios, hasta la muerte del Kohen Gadol. Como Dios decide la muerte del Kohen Gadol, va a ser el castigo de cada uno diferente. Ok, es una razón, pero hay otra cosa que dice, que imagínate cuál era la primera cosa que uno hizo al entrar a la ciudad de refugio. ¿Cuál es la primera pregunta que uno hizo al entrar a este lugar? ¿Cuántos años tiene el Kohen Gadol? ¿No? Si es de 20 años, está mal porque va a quedar aquí 80 años. Pero si ya tiene 98 años, pues puede estar contento, ya cada día puede salir. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que uno entraba era, ¿cuántos años tiene el Kohen Gadol? Ahora, imagínense si le respondieron 23 años. ¿Ok? ¿Qué dijo? Oh. Mal. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A rezar. A rezar, Dios, agárrate a ese Kohen Gadol para ti. Llévalo de aquí. ¿Ok? Entonces, la mamá del Kohen Gadol, porque aquí estamos hablando de un joven, entonces la mamá, ¿qué sabía? Que la gente en la ciudad de refugio están rezando para que su hijo muera. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Les llevó comida. Fue a traer comida a esa gente. Ahora, ¿qué es esta comida? ¿Qué va a servir? Para que no recen. Para dar. Si tú le vas a dar una comida, entonces ya no va a querer salir. Por supuesto que va a querer salir todavía. Por unas galletas que le estás trayendo, entonces ya no va a querer salir. ¿Qué ayudó esta comida? Escuchen bien, va a responder sobre todas las preguntas. La mamá del Kohen Gadol sabía que cuando una persona está en esa ciudad de refugio, la única cosa que quiere es salir. Y por lo tanto su rezo es 100% para salir. Cuando el rezo es 100% tiene mucha fuerza. Entonces, ¿qué hizo? Trajo comida. La persona está más cómoda en este lugar. Va a seguir rezando, pero su rezo no va a ser 100%. Porque ya tiene un porcentaje de quedar aquí, está cómodo.
Hay gente que me dijeron, que una vez visité cárceles en México, en Israel, ¿no? Hay gente que están tranquilos ahí. Tienen televisión, tienen comida, tienen esto, tienen el otro, tienen amigos, cigarrillos. Afuera, ¿qué le espera? Entonces, a veces afuera le espera una vida más difícil. Entonces su rezo ya no es 100%. No es 100%, ya no va a funcionar como antes. Y eso es lo que responde también lo que dijimos la gente que murieron. Dicen, cada año en Tisha B'Av estaban esperando la muerte ya en tumbas. Esa gente sabían que van a morir, rezaron, pero en cada generación, en cada año, siempre había gente, siempre la gente dijeron, de pronto, quizás este año no me va a tocar a mí. Entonces su rezo no era 100%, porque no tenía 100% que va a morir. Pero los últimos 15,000 ya tenían 100% que van a morir. ¿Ok? Al tener 100%, su rezo era 100% y por eso se salvaron. Tenía más fuerza en el rezo. Dice en la parasha que leímos hace 2 semanas, dice ahí que llegó un pueblo a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Eran amalequim, pero se disfrazaron, se hicieron como canaanitas y llegaron a rezar. El pueblo de Israel no entendió qué está pasando. Ve cananín, pero escucha el lenguaje de amalequim. Dijo, ¿qué pasa aquí? Entonces rezaron, Dios, queremos ganar a este pueblo. No dijeron, especificaron. Y ese pueblo, ¿qué pensó? Si van a disfrazar, entonces ya no lo van a poder hacer nada con el rezo. ¿Y esto qué? ¿Cuál era el asunto? Dijeron, sí, de pronto ellos van a rezar, pero el rezo ya no va a ser 100%, porque rezan contra Cananim y somos amalequim. Entonces el rezo ya no es 100%, ya tiene menos fuerza. Contamos una vez la historia del Talmud que cuenta que había un animal de 7 cabezas. No contamos ahorita cuál era exactamente el animal, pero estaba en una sinagoga y cada uno que entró en la noche lo mató. Entonces era un peligro siempre entrar a esa sinagoga. Y un día llegó a esa ciudad un rabino muy conocido y el otro rabino de la ciudad le dijo a toda la gente de la ciudad, esta vez nadie puede invitar a este rabino a su casa, que se vaya a la sinagoga. Y así fue. Nadie lo invitó, se fue a dormir en la sinagoga. Y en la sinagoga, de repente en la noche sale ese animal para matarlo. Entonces ahí empezó a rezar, dice Jajamim, y se lo mató. Entonces todos dicen, ¿cómo podía este rabino de la ciudad meter en riesgo al otro rabino que llegó de visita? Quizás su rezo no va a funcionar y no va a poder matar a este animal, no va a poder salvarse de este animal. ¿Qué el Talmud nos quiere enseñar con esa historia? Dice, no haga riesgo, porque ese rabino sabía cuando va a estar 100% de riesgo y su rezo va a ser 100%, va a tener fuerza. Va a tener fuerza. ¿Ok? Entonces vemos también el pueblo de Israel cuando querían abrir el mar, ¿qué tenían que hacer? Se echaron al mar. ¿Ok? Y se echaron al mar hasta que llegó el agua hasta aquí. Dice, hasta la nariz, ya no podían respirar más. Dice que la partida del mar está como el matrimonio. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con la partida del mar? Dice, porque cuando tenía que partir el mar, cuando llegó hasta la nariz. ¿Ok? Entonces dice también, cuando quieres casarse, tienes que bajar. Ahora, si tenía la nariz más alto cuando echaron el mar tenía que abrirse después, ¿no? Según la nariz. Entonces, mientras la nariz está más alta, más lejos estás de tu matrimonio. Quiere decir, mientras más orgullo tiene uno, más difícil tiene para casarse. Uno tiene para casarse, agacharse un poco. ¿Ok? Pero el punto es, tenían que echarse al mar para que se abra el mar. ¿Por qué? Dios le dijo a Moshe, Matitzakelai, no grites. Dile al pueblo de Israel que sigue. ¿Por qué tenían que echarse al mar y que el agua llegue hasta aquí antes de morir y ahí se abre el mar? Porque Dios los va a Porque ahí en este momento va a ser 100% del rezo. Cuando ya no van a tener otra opción, va a ser 100%. Antes querían regresar a Egipto, tenían otras opciones. El rezo no era 100%. Entra al mar, llega hasta aquí, no puede respirar, ya es 100%. Hay más fuerza. Ahora, todo eso es muy bonito, pero hay una excepción. Como dije antes. Cuando uno quiere rezar, por ejemplo, a veces, no sé si ustedes recuerdan, seguro que sí, que los 3 jóvenes que los secuestraron en Israel hace 2 años y todo lo que pasó ahí, todo el mundo rezó por ellos, ¿y qué no hicieron? Y de repente aparecieron muertos. Sí. ¿Dónde fue? Y el rezo no funcionó.
hay muchas cosas y a veces rezamos mucho por alguna persona o y no siempre funciona. Y uno dice, entonces, ¿cuándo funciona? ¿Cuándo no? ¿Cómo puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona eso? Entonces, primero, lo que dijimos, uno tiene que tener 100% de confianza y su rezo, no rezar medio aquí, medio en el otro mundo. ¿Ok? Rezar y enfocar y tener fe y confianza en el Pero rezo. también eso a veces no ayuda. Y también a veces no ayuda. ¿Por qué? Aquí viene el concepto de camino y destino. ¿Y qué? Y destino. Destino. A uno le toca un destino, pero el camino puede ser diferente. Y el ejemplo famoso siempre, uno quiere viajar a Atitlán, o Antiguo, ¿ok? Vamos a decir que su destino es llegar a Atitlán. Ese es su destino. No puede cambiarlo. No hay otro. Eso es lo que su jefe le dijo, no sé qué, pero es el destino de él. No puede ir ahorita a México. Él tiene que ir a Atitlán. Pero ¿cómo va a viajar a Atitlán? Puede con avión, puede con helicóptero, puede con carro, puede con bicicleta, puede con un burro, o puede caminar, o hay muchas opciones del camino. Entonces tú puedes siempre pedir de Dios mejorar tu camino, pero tu destino siempre va a quedar lo mismo. Dios destinó para cada uno una cosa y eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. No se puede pasar del destino, no puede cambiar, porque el destino de cada uno es nada más parte de un rompecabezas general que al final se arma a través de toda la humanidad, a través de todos, de cada uno cada cosa que estamos haciendo es parte de eso. Entonces no puedes cambiar tu destino, porque si vas a cambiar tu destino, ¿qué va a pasar? Vas a llegar a otro lugar, entonces ese destino se va a faltar. Dice que había un rabino en el Talmud que rezó que no tenía plata, era muy pobre, y Dios le dijo, mira, no puedo hacer nada. Es el Talmud en Tanit, no puedo. Quizás si destruyo el mundo y lo construyo otra vez, lo creo de nuevo, ahí de pronto, no estoy seguro, vas a nacer bajo de influencia de dinero. Pero ahorita no puedo hacer. ¿Cómo puede ser? Porque ese era su destino. El destino no se puede cambiar. Cada uno le toca una cosa, eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo va a llegar a su destino? El camino, ahí puede rezar y puede influir y puede hacer muchas cosas para mejorar su camino, para llegar con salud, para llegar con... en vez de viajar en avión, también puede ser viajar en clase turística o puede en business class. Hay muchas formas del camino. El camino puede ser diferente. Y por eso, el camino, siempre podemos rezar para mejorar todo el camino. Y ese es el rezo, siempre funciona si tienes fe y seguridad. Pero a tu destino, ahí no puedes tocar. Esa es parte de Dios. Dice que, en la parasha que vamos a leer esta semana, dice que Moshe rezó 515 rezos. 515 rezos rezó para entrar a Israel. Sin embargo, sabemos que no entró. ¿Por qué no entró? ¿Por qué el rezo no funcionó? El rezo de Moshe Rabenu, ¿por qué no funcionó? Porque muy sencillo, porque su destino era no entrar a Israel. Dios lo avisó a través del agua, a través de muchas cosas que hizo, pero no era el castigo nada más de las cosas que Moshe Rabenu de alguna manera se equivocó. En esta cosa no era el castigo no entrar a Israel nada más, sino ese antes ya era el Moshe destinado para no entrar a Israel. ¿Cuál es el motivo? No sé. Es parte de Dios, por eso Dios está encima de nosotros, pero Moshe no podía cambiar eso. Ya cuando en el primer encuentro que Dios estaba con Moshe en la zarza, antes de la salida de Egipto, antes de cometer el error del agua y todo, ahí Dios ya le dijo que no va a entrar a Israel. Dice el Midrash Rabbah, dice el Mejita de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice en otros lugares que ahí ya Dios como juró que Moshe no va a entrar a Israel. Quiere decir, ese era el destino de Moshe y por eso no lo podía mover, no lo podía cambiar. Hay cosas que podemos cambiar y debemos rezar, y el rezo tiene influencia y fuerza, es parte de la naturaleza del mundo que Dios puso, que el rezo puede ayudar, pero con límites. No puedes ir contra la voluntad de Dios en el destino que te dio. ¿Y cómo se puede rezar para que valga? Para que sea de veras verdadero. Mira, hay gente que reza y no ponen atención en el rezo, no entienden lo que dicen, no se conectan con el rezo. Uno tiene que... Mira, tú rezas un salmo
Hoy en día es tan fácil leer la traducción en español. ¿Qué dice ese salmo? Quiero conectar con las palabras, quiero conectar con lo que digo. Ahí primero te prometo que si lo vas a decir y entenderlo, ya te vas a conectar mucho más con este rezo. Antes de todo, es el primer paso. Entender lo que dices, investigar, leer. Uno reza. Hay gente que me dice, pero el rezo es muy aburrido. Claro que es aburrido si no entiendes nada. Lee qué es el rezo. Estudia, hay tanto material hoy en día en internet, en libros, que el rezo es tan bonito. El rezo puede mejorar tu vida de una forma tan rápida que uno no puede imaginar. Uno no sabe que al despertar y decir Modeh Ani puede cambiar toda su vida. ¿Por qué? Porque empieza a agradecer. Al agradecer empieza a apreciar lo que tiene y ese empieza su día con una forma, algo positivo. Ese ya es un cambio radical en su vida. Pero uno dice Modeh Ani como una máquina, entonces si no entiende lo que dice, ¿cómo quieres que funcione? ¿Cómo quieres que va a apreciar lo que dice si no entiende lo que dice? Uno tiene que decir, mira, Dios, gracias porque puedo ver. Wow, uno entendió y en la mañana dice, mira, hay gente que no puede ver, yo puedo ver. Ya tiene un punto positivo en su vida. Esa es una ganancia en este mundo. Antes de hablar que hay que rezar porque también es una mitzvah y también hay recompensa en el mundo venidero, en este mundo también vas a ganar mucho de tu rezo. No nada más rezo por un enfermo, rezo para tu vida. Agradecer, apreciar, fortalecer la fe. Cada parte del rezo tiene muchas cosas. Y muchas cosas que te pueden ayudar en el momento de rezar. No ahorita esperar a energías que llegan a salvarte. No, vas a cambiar tu vida y lo vas a ver los cambios. Pero nada más una condición. Entender lo que dices. Conectar con eso. Y ahí vas a ver cambios muy grandes. Sí. Usted está hablando de no entender un rezo. Y si uno reza con sus propias palabras, con sus propios sentimientos, ¿no tiene sentido? Claro que tiene sentido. Claro que uno puede meter muchos rezos en sus palabras de su corazón y de lo que sale. Por supuesto, hay muchas partes. Primero, uno está libre para rezar cuando quiera. Y dentro de los rezos, ¿por qué Jajamín pusieron? Alguien me dijo, primero, si Dios no tiene tiempo, ¿por qué hay tiempo limitado para el rezo? Segundo, si Dios entiende todo, ¿por qué yo tengo que decir y por qué hay un texto? Entonces le dije, mira, muy sencillo, tienes razón. Primero tiene razón, Dios no tiene tiempo, Dios entiende todo, tiene razón. Pero nosotros tenemos problema, porque si no vas a poner tiempo limitado al rezo, te prometo que al primer día de pronto la gente va a rezar, después se van a olvidar, van a decir, ahorita, luego, ahorita, voy a rezar, y se va a perder todo. Si uno no lo pone encima compromiso y tiempo y esto, no lo va a hacer. Entonces, esa es la primera cosa, del tiempo. Y también el texto. A veces le dices a uno, reza lo que quieras, entonces parece muy bonito, pero uno va a perder todas esas enseñanzas, esas partes importantes del rezo, porque el rezo está construido según partes. Hay una parte para apreciar la vida tuya y empezar la vida, el día de una forma positiva. Hay una parte de agradecerle a Dios, también para fortalecer tu fe. Hay una parte de alabanza y hay una parte de pedir, porque al pedir también empiezas a tener confianza en tus fuerzas que puedes recibir y también fortaleces tu fe porque pides de lo que quieres. Tú no vas a pedir $100,000 de un pobre en la calle, sin embargo sí lo vas a pedir de pronto del banco porque sabes entonces según lo que pides muestra la fe que tienes. Entonces todas esas cosas del rezo no lo podemos perder. Por eso Jajamim hicieron un texto para que tengamos todo eso. Ahora, aparte de eso, si quieres agregar cosas de tu corazón, por supuesto que es más de que tiene sentido, tiene casi obligación de hacerlo. Uno tiene que conectar con esto y va a sentir muchas cosas en su vida. El rezo es uno de los regalos más grandes que tenemos. Hay gente que lo ven como una obligación y es cierto, porque a veces como uno hace como una rutina maquinaria, como sin sentimientos, entonces se pierde todo. Pero si uno da un poco, ahora, no se puede en un día aprender todo, ¿ok? Hay gente que dice, mira, mucho, pero sí, está bien, pero cada día aprendes un párrafo pequeño, en ese párrafo te conectas, y esa parte que vas a hacer en tu vida, ¿ok? Entonces es muy importante la fe que nosotros tenemos en el rezo también, y que tenemos que poner esa confianza dentro del rezo para que funcione, porque uno no puede decir nada más palabras y esperar que las palabras le van a causar cambios en la vida. Uno tiene que esforzar también, invertir, como dijimos, para conectar ese sentimiento con el rezo. Así funciona también de una bendición de un tzadik, por ejemplo. ¿Cómo una bendición funciona?
uno también tiene que creer en esa bendición, que creer que puede recibir. Al creer y al cambiar su pensamiento, entonces tiene 100%, le queda mucho más fácil hacer las cosas. Cuando uno tiene más confianza, saca más resultados. Es el cuento famoso que le conté una vez sobre el señor que repartía sus cheques, ¿no? ¿Recuerdan? Que había un joven que perdió todo su negocio, toda su plata, se fue a llorar a un bosque, empezó a llorar ahí y de repente llegó un señor, le dijo, ¿por qué lloras? Le contó todo, dijo, no hay problema, yo te presto $50,000, te presto, le dio un cheque ahí y en un año nos vemos aquí, me devuelves todo. Y ahí le dio, el joven puso el cheque en la caja fuerte, dijo, ahorita tengo un respaldo y cuando lo voy a necesitar lo voy a agarrar. Empezó a hacer negocio, otra vez logró a recuperar su negocio y llegar a eso. Pasó un año, regresó a este parque, encontró a este viejito, le dice, mira, muchas gracias, me ayudaste mucho, pero yo al final no usé el cheque. Apenas le quiere dar el cheque, de repente llega una enfermera corriendo y le dice a este señor, otra vez tú repartiendo tus cheques, venga, otra vez regresa al hospital. Y le dice la señora a este joven, mira, este señor está un poco mal de la cabeza, piensa que tiene bancos y tiene cuentas y eso, y reparte cheques que no tienen ni valor del papel, no tiene nada. Entonces este joven después pensó y dijo, wow, este cheque no tenía nada, no tenía fondos, no tenía nada, pero me causó un cambio en la vida, porque me causó un cambio en el pensamiento. Cuando uno piensa de algo 100%, va a poder tenerlo, va a hacerlo. Pero si uno no tiene ni confianza en eso, no lo va a hacer. Y no nada más respecto al rezo esto, ese también funciona en la vida. Hay gente que no tienen confianza en el amor también. No piensa que pueden tener un matrimonio 100% alegre. Hay gente que siempre piensan que habla negativo del matrimonio y eso. Y ese llega y causa también efectos después dentro del matrimonio. Uno tiene que tener fe que en el matrimonio puedes hacer feliz y ser feliz. Pero si uno piensa que nada más la esposa le va a quitar la plata o que esto o que el otro, así no va. Así no va. No hay una realidad que se llama amor aquí y todo lo que entran a la puerta lo reciben automáticamente. Eso hay que trabajarlo. Entonces hay chistes siempre es cosas bonitas para escuchar, pero a veces hay que tener cuidado de hablar tanto a veces negativo también en forma de chiste, ¿okay? Porque a veces puede causar también esto. Siempre cuentan aquí, allá, muchas cosas y está bien a veces reírse, ¿okay? Pero hay que no olvidar de tener esa confianza en nosotros y en los demás y en la vida, en la felicidad. Hay gente que no pueden creer que pueden estar feliz, que pueden ser felices. Gente que a veces todo está bien y lo ves mal, porque empiezan a preocuparse, a ver qué va a dañar ahorita, a ver qué va a pasar ahorita, dónde me voy a recibir el golpe. ¿Quién te dijo que vas a recibir golpe? ¿Quién te dijo que no vas a estar feliz? Eso lo tenemos que tener cuidado. También a los hijos, también pasar ese mensaje siempre. No puede ser que un papá llegue a su hijo un día antes de su matrimonio y le dice, hijo, hoy es el día más feliz de tu vida. Y dice, pero papá, me caso mañana. Dijo, sí, por eso. Entonces el hijo, ¿qué va a hacer? ¿Ok? Ese está mal de alguna manera, porque tiene que ponerlo en la cabeza, sí, vas a ser feliz, vas a ser feliz, vas a ser feliz, vas a ser feliz. Hicieron un estudio en alguna universidad, no lo tengo bien los datos, pero igual, más o menos, era el asunto de que gente que tenían depresión y estaban mal, y agarraron un grupo de ellos y les dijeron, ustedes tienen que caminar recto con la cabeza alta y decir que son felices, que es lo que el otro, y vieron resultados. Aunque ellos no lo hicieron en verdad cuando sintieron que son felices, nada más lo dijeron porque dijeron, pero causó efecto. Todo eso está causando efecto, ¿ok? Entonces, así empezó el mundo. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. La primera cosa, cuando Dios creó el mundo, primero para Adán, y después creó al humano, y dijo, no es bueno que el humano esté solo. ¿Por qué no es bueno? Entonces, primero, para que no piense que es Dios solo, él solo. Entonces, llega la mujer y siempre le explica que no es completo. ¿Okay? Siempre le encuentra los puntos débiles. ¿Okay? Ahí no hay... Ahora, esos puntos débiles es importante que lo encuentre, porque así puede
arreglarse uno con el otro y ahí pueden ser una cosa completa, ¿ok? Es decir, esos puntos débiles no es para atacar y para hacer guerras, sino es para repararlo, para que cada uno se mejore a través de esto. Es el primer motivo, pero el segundo motivo es sí. Dijo Dios que Él tiene que ser como Dios de alguna manera. Como Dios está dando, Él también tiene que dar. ¿Y cómo va a dar si va a estar solo? Entonces, hay que tener una mujer. Y ahí cada uno da al otro, y ahí se empieza a tener ese amor. Ese es el propósito de la creación, ese es el principio de todo. Ese es todo lo que estamos hablando. Entonces, Tu B'Av es un día tan alegre, porque es el día que muestra más de todo el propósito de la creación. Todo lo que pasó en este día limpia esa tristeza de Tisha B'Av, borra todo y tenemos una esperanza de tener alegría, porque a veces en Tisha B'Av uno puede desesperarse y decir, mira, tristeza y caes. Dice, no, hay que llegar a Tu B'Av, y Tu B'Av te abre todas las puertas de alegría. Todo está abierto, uno tiene nada más que creer en eso, y ahí lo va a empezar a recibir. Y mucho a veces que una persona da y el otro no da nada, pero yo siento que, y yo le digo a mis hijos, de que cuando uno da, el otro ve que nunca tal vez nos dio, y ve que recibe, lo va a dar también, porque le va a dar vergüenza que solo recibe. Sí, no nada más que va a dar vergüenza, hay un peligro de dar nada más. Hay un peligro de dar nada más. Porque cuando das demasiado, entonces el otro empieza a sentir mal y empieza a negarlo para no sentir tan obligado. Y hasta que puede llegar a odiarte, sí, o peor. ¿Okay? Entonces, eso es peligroso. No hay que dar todo. También a los hijos, no hay que dar todo. Ellos también tienen que hacer el esfuerzo. Sin que pidan, que sí, se jodan. Yo hice algún estudio así rápido, nada profesional, pero sobre gente que se divorcian y gente que esto, y la mayoría que encontré era que sus papás eran muy buenos con ellos. Sí. Y le dieron todo, y le hicieron todo. Y ellos no podían encontrar después en la pareja alguien que todo el tiempo le va a dar sin que él va a esforzar. El papá le dio, no hagas nada, yo te doy. Ahora el hombre no puede estar después de su matrimonio así en la cama como un príncipe y decir a su esposa, dame esto. No, vaya a trabajar tú, vaya a esforzar tú, compa, tú también tienes que hacer. Entonces la vida es una relación de dar y recibir. No nada más dar y no nada más recibir. Dos. Y no nada más dar a uno que no quiere dar nunca. ¿Okay? Esa es una parte muy importante en la vida. ¿Okay? Uno tiene que tener mucho cuidado cuando está dando. Hay bondad, dice Abraham Avinu era bondad, Yitzhak era justicia, que son límites, pero lo mejor es que salió después Jacob, una combinación de los dos, quiere decir bondad, dar y dar, pero con límites también, conocer los límites. Okay, siempre hay que tener el equilibrio que está en la mitad. Ese es el equilibrio, es la palabra casi más importante de la vida. Como dijiste, no hay ni blanco ni negro, uno tiene que siempre jugar entre los dos, encontrar el camino de oro de las cosas. Es más, dice que los niños, desde que uno nace, ellos también quieren límites. Cuando ellos tienen límites, sienten protegidos, sienten que lo quieren y sienten protegidos en su lugar. Pero cuando no le das límites, se pierde. Él también se pierde. Entonces, los niños se crecen también a través de los límites que tú lo pones. Yo puedo decir, mira, mi hija todas las noches, no quiere dormir. Siempre quiere quedarse despierta. Y puede quedar hasta la 1. ¿Ok? No quiere ir a dormir. Entonces, si no lo ponemos en su cuna y duerme, y a veces llora un poco, ¿ok? Entonces a veces parece como, no, dale, que haga, que vea lo que vea, que esté donde esté, y no importa si quiere salir de la casa, si quiere viajar, dale todo. No, ella tampoco lo quiere, ella también necesita sus límites. Entonces, la persona tiene que tener también, sentir
en su vida unos límites, sentir dónde puede, dónde no, así siente uno más protegido. Entonces, finalmente, si quieres en verdad dar, es decir, un señor puede decir, mira, mi hijo quiere fumar, tiene 5 años, yo soy generoso, le voy a dar, le voy a comprar, y de la mejor que hay. Señor, ese no se llama dar, ¿ok? Yo le doy. ¿No? Hay muchos que piensan de una forma equivocada, que al darle a los hijos una libertad total, están haciendo los más generosos del mundo, pero lo están haciendo más daño del mundo. Uno tiene que saber, Abraham, Isaac y Jacob, los 3, el equilibrio, agarrar de todos, no así un golpe, no funciona así. Entonces, esa es la parte donde quería meter un mensaje que no lo dije, pero está, el mensaje ahí está, para entender bien, en verdad, ¿qué es el rezo? Tengo que pensar mucho en esas frases. Entender qué el rezo hace en verdad y cómo funciona el rezo. Dentro de la naturaleza. Es decir, Dios dejó dentro de la naturaleza de alguna manera una forma que cuando uno piensa 100%, cuando uno tiene confianza y a través del rezo lo fortalece, puede cambiar y tener muchos resultados. Esa es la lógica también. Y a Dios le gusta que le pidan bastante. No es que Dios no le gusta nada, porque le gustar es un término humano. ¿Ok? Querer es un término humano. Tristeza es un término humano. Alegría es término humano. Todos esos son términos humanos. Nosotros lo que queremos pegarle a Dios todos esos términos. Pero no es que Él quiere. Tú quieres cambiar tu vida y tú quieres pedir mucho para que tú tengas una vida más positiva y que tengas más confianza en tus fuerzas. Entonces, mientras más pides y más dices, ustedes saben que cuando hacen meditaciones y eso, repiten mantras, a veces que no tienen mucho sentido, pero a veces también lleva con sentido. Y uno tiene que repetir todo el tiempo, ¿Qué ayuda a eso repetir tanto? Al repetir tanto, entra a tu mente, si quieres o no quieres. Entonces el rezo también se repite muchas cosas todo el tiempo, y todo el tiempo lo dices, te estás lavando la cabeza y llega y hace la influencia. Porque ya, si quieres o no quieres, ya se está generando influencia. Pero todo el tiempo, por ejemplo, todo el tiempo decir que Dios me va a curar y voy a estar sano, 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 y todo el tiempo pienso de eso, entonces no pienso de enfermedades, pienso de la parte positiva, y pienso que estoy sano, entonces es una persona sana. Ahora, si ese va a cambiar su destino y va a quedar vivir aquí 300 años, no, uno de los destinos de uno es cuando va a morir. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner que el límite es 120, entonces puedes rezar todo el tiempo, pero Dios no te va a dar 200 años aquí, porque hay otros pasos, otras etapas. ¿Por qué se lo dio a Abraham y a los otros? Pregúntale, yo no estuve ahí. No sé, por las enfermedades que hay más, por las bacterias que se están generando más, por muchas. Hoy en día hay, gracias a Dios, hay muchas medicinas y se salvan de muchas enfermedades que antes de un gripe podía morir uno, pero hoy también hay enfermedades graves que no se pueden, que antes no había. No sé si antes había tanto cáncer y todo eso. Ese se está generando por el mundo de hoy también. Mira, a través de uno va en la calle y respira todos los carros y más de todo esos camiones de Guatemala que dejan nubes, que casi pienso que va a empezar a llover de los nubes que dejan ahí atrás. Entonces, ese es grave para la salud de uno. Imagínate que antes no había todo eso. ¿Qué había? El burro. ¿Qué sacaba el burro? Entonces, allá uno tenía naturaleza, todo era natural. Muchos árboles. Hoy te cortan los árboles en todos lados, se construyen edificios. Antes no había tanto. Hoy cada cosa, yo veo en Oakland, cada día me están quitando más espacio verde que hay en Oakland. Cada vez otro edificio. Y el estrés de hoy es mucho más de antes. Eso también causa muerte. Así es, ¿Okay? mucho estrés, sí. Hay mucho estrés. ¿Okay? Antes uno viajaba, podía viajar tranquilo. Hoy viaja, imagínate, ¿ok? Ya nada. Imagínate, el hijo viaja antes, la gente está más o menos bien. Hoy viaja uno y no contesta un día al teléfono porque se acabó la pila o no sé qué, todo el mundo preocupado, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Hay mucho estrés de muchos lados, de muchas cosas. Antes, para trabajar, ¿cuánto uno tenía que ganar para vivir bien?
a comer un poco. Vacas y eso tenía él en su casa, leche tenía en su casa, pan que se ahí en el campo. ¿Cuánta plata tenía que tener? No tanto. Entonces no tenía que trabajar tanto y tenía tanto estrés para hacerlo. Hoy en día uno siempre quiere mejorar su vida porque hay carros, porque hay celulares, porque hay esto, porque hay casas bonitas, porque hay miles de cosas. Entonces uno tiene que ganar mucho más plata para vivir bien. Hay lugares en el mundo que antes de tener $5,000 no puedes empezar el mes. Para sencillo, es una renta de una casa, ya te cuesta $2,500, y luz, electricidad, agua y eso llegas a $3,000, y comida y eso llega, y gasolina y esto, y estudio, ni se habla. Ahí, entonces uno antes de empezar, antes de gozar, antes de tener placer, ya tiene que poner $5,000, y ya tiene que trabajar más, entonces ya tiene mucho estrés. Y uno trabaja hasta... Ese es el punto complicado que tenemos hoy en el mundo. Gracias a Dios que tenemos Shabbat, que tenemos rezo para salir un poco de ese espacio y regresar al tiempo de Abraham Avinu, cuando él estaba rezando, o a ese tiempo cuando el pueblo de Israel hicieron Shabbat, hace 3,000 años hicieron Shabbat, el mismo Shabbat de nosotros. No tenían celulares, nosotros tampoco tenemos celulares en Shabbat. No tenían carros, nosotros tampoco tenemos carros en Shabbat. Regresamos un día a la semana a la vida de antes y se ve que es mejor.